Buenos días y bienvenidos a su noticiero favorito que encuentra el mundo. Hola, qué gusto estar aquí. Estamos de fiesta porque hoy es el aniversario del estreno de Allá en el Rancho Grande de Fernando Fuentes, un filme icónico de la época de oro mexicana. Lástima que mucha gente no lo sepa. La falta de identidad cultural de ese país es crítica. A partir de esto, vamos con el reportaje de la compañía Los Cinefueros acerca de la identidad cultural y la historia cinematográfica. Gracias por recibirnos. La identidad nacional es sumamente importante para la sociedad, ya que nos hace sincronizarnos con nuestro país, nos genera un amplio conocimiento sobre nuestra historia, nuestras tradiciones y cultura. Más allá de eso, hace que nos ubiquemos en relación a los demás países, pero en especial hace que nos reconozcamos con ciertos elementos que valoramos porque creemos nuestros. Sin embargo, con la creciente globalización en todo el mundo desde los años 70, se abre paso al malinchismo y a la pérdida de la identidad cultural por cada uno. Paul Ricoeur advertía: una promoción de la humanidad, el fenómeno de la universalización, constituye una especie de sutil destrucción, no solo de las culturas tradicionales, sino del núcleo creador de las grandes civilizaciones. Hurtado afirma que con la globalización, la identidad cultural ha pasado por una serie de cambios, cada vez más rápidos, que hacen difícil identificar una identidad en tiempos más modernos. El cine se ha vuelto en las últimas décadas un medio de comunicación masiva. Es una de las artes con las que todos hemos interactuado por la belleza y facilidad en que se puede comunicar las cosas. El cine en México tuvo su mayor auge entre los años de 1936 y 1959, la llamada Época de Oro, marcando su inicio con la película Allá en el Rancho Grande de Fernando Fuentes, según el Archivo General de la Nación. A partir de este cine nacen símbolos como el tequila, la religiosidad social, el mariachi y algunos valores que relacionamos con el mexicano, como el coraje y la pasión. México creó su propia imagen donde se podían observar la cultura, comida, costumbres, paisajes y lugares turísticos en especial, según Escobar 2011. La identidad cultural del mexicano se está perdiendo y ahora más que nunca es esencial reforzarla, sobre todo en el ámbito del cine de la época de oro mexicana, donde destacan los elementos de identidad. Muchas personas no conocen lo emblemático que llegó a ser en su momento para la identidad nacional en épocas post-revolucionarias. Es por esto que nosotros, el equipo de Cinefilosaurios, desarrollamos una propuesta totalmente inmersiva y divertida que promueva la identidad cultural mexicana en el cine de oro, que busca concientizar y generar interés sobre los elementos de esta época que nos identifican como mexicanos. Oigan, pero una pregunta, en alusión a lo que mencionaban de que desafortunadamente la identidad mexicana que aportó la época de oro y que ahí se pueden observar varios lugares turísticos, ¿han pensado cómo es la influencia de las experiencias culturales en los viajes que realizaron los mexicanos? Realizamos una investigación con enfoque mixto, lo que quiere decir que usamos técnicas cualitativas y cuantitativas. Al utilizar estos dos enfoques, garantizamos la obtención de diferente tipo de información sin excluir algo importante. En el cualitativo obtenemos conceptos, características, todos estos datos más subjetivos como entrevistas, grupos focales, observación, mientras que en el cuantitativo tenemos datos estadísticos y objetivos, como encuestas y perfiles psicográficos. Primero, iniciamos definiendo una muestra y su perfil para saber las características de nuestras unidades de observación, como que fueran jóvenes de 17 a 26 años interesados en el cine, el entretenimiento y la cultura. En caso de que existiera una experiencia turística que involucrara el cine mexicano de la época de oro, ¿le interesaría asistir? Sí, claro. Ves que antes de esta entrevista te comentaba, ¿no? Sería padrísimo. Previamente diseñamos los instrumentos de recolección, esto es guías de observación y guiones de preguntas para entrevistas y encuesta. También realizamos un cuestionario piloto para asegurarnos de su validez. A lo largo de una semana nuestro equipo recogió los datos para después analizarlos. Definimos 3 hipótesis que pretendíamos comprobar o refutar con los resultados de la aplicación de técnicas y trabajamos con variables medibles. Una de ellas afirma que los entrevistados consideran a esta época del cine mexicano como la más influyente del cine de nuestro país y como uno de los acontecimientos que más ha aportado a nuestra identidad nacional. En la primera de nuestras hipótesis suponemos la importancia del cine de oro mexicano en todos los entrevistados. Por su parte, en la segunda suponemos la importancia del cine a nivel nacional y lo que esto significa para el turismo. En la tercera, suponemos que los paisajes nacionales y los vestuarios típicos son los elementos que más identifican a los mexicanos. Muy interesante. ¿Y qué encontraron sobre esto? Los hallazgos de observación nos dieron la oportunidad de ver que existe muy poca difusión para el público en general sobre el tema, pero también nos mostró que se puede trabajar en fomentarla debido a que muchas personas se interesan en el cine y en el turismo.
Por medio de las encuestas fuimos capaces de conocer el rango de precios promedio para la experiencia, que ronda entre 1,000 y 5,000 pesos, lo cual es bueno saber para la planeación del tour y actividades. También arrojaron que la falta de interés y la falta de difusión son las dos principales causas de que no se habla mucho del cine en la actualidad. Por eso decidimos que nuestra experiencia turística fuera una fuente de difusión de información sobre este tema para crear interés en las personas que visiten la atracción. Encontramos que a los encuestados y entrevistados les gusta hacer actividades culturales y artísticas cuando viajan, y que la seguridad es muy importante cuando hacen un viaje. ¿Y hay alguna forma de ver los datos recabados, pero que todos lo puedan comprender? Sí, claro. En estas gráficas que hicimos podemos observar que tanto jóvenes de 17 a 19 años como de 20 a 22 prefieren realizar turismo cultural, dato muy importante para el desarrollo de nuestra propuesta. En la otra imagen se puede apreciar que la mayoría de personas con su nivel máximo escolar de preparatoria y universidad o maestría no han asistido a alguna experiencia turística que involucre a cualquier cine. Se puede observar la relación que hay entre el género de los encuestados y la actividad relacionada con la época del cine de oro mexicano que les gustaría realizar. La actividad que más les gustaría realizar a ambos géneros sería visitar locaciones de filmación para conocer su historia. ¡Wow! Nunca lo hubiera imaginado de ese modo. Otro punto que nos preguntaba la audiencia es ¿qué puede hacer al respecto si quieren involucrarse más en fomentar la cultura cinematográfica, incluso en vacaciones? La propuesta que generamos al notar que no existían suficientes opciones que pudieran cumplirlo fue la creación de un recorrido turístico a través de la Ciudad de México, donde cada uno de ustedes podrá visitar las siguientes locaciones: Xochimilco, La Roma, un rancho o hacienda y el restaurante Bar La Ópera. Ahí conocerán datos importantes sobre el cine de oro mexicano, tales como el contexto histórico, artistas icónicos de la época o cómo fueron las producciones de dichas cintas. El recorrido finalizará con la proyección de la película Nosotros los Pobres de Fernando de Fuentes, mientras se les sirven a los turistas una cena conformada por platillos típicos. Todos los pasajeros se transportarán por medio de camiones híbridos con capacidad de 10 personas, sin mencionar un seguro en caso de emergencias médicas, el cual el guía les brindará información a los turistas. Será una experiencia zero waste y completamente accesible para todo el público. Es así que se fomentará el conocimiento del cine de la época de oro del cine mexicano hasta llegar a la última parada y regresar al punto de inicio. Es un recorrido de un día completo en el que podrán aprender y sobre todo divertirse. Está increíble, es una experiencia totalmente innovadora en donde se lleva la gloria del cine de esos años a los turistas desde distintas actividades. Me gustó mucho que, según los datos que nos compartieron, incluye un guía totalmente experto en el tema. Me encanta, así les enseñamos a generaciones más jóvenes la historia que tiene México con el cine y se fomentará la identidad cultural con el conocimiento cinematográfico y su influencia en el país, incluso en el turismo, de una manera divertida y participativa. ¿Quieren agregar algo más? Solo nos gustaría concluir con un mensaje para la audiencia. Más que una investigación de un fenómeno social, véanlo como una oportunidad de reaccionar a tiempo. La falta de identidad cultural a causa de la poca difusión actual de las películas de la época del cine de oro mexicano han hecho que se pierda interés en este ámbito cultural. No permitamos que se pierda, apoyen a su país, a su cultura y a lo que nos identifica. Con este proyecto aprendí lo que significa realizar una investigación para poder generar una propuesta creativa. Cómo a partir de técnicas cuantitativas y cualitativas puedes obtener diferente información, en la que te basas para poder generar los puntos de tu propuesta. Aprendí sobre el gran trabajo que conlleva una investigación, pero sobre todo la importancia de la identidad que tenemos como mexicanos. Totalmente de acuerdo. Yo, Aletvi, aprendí lo importante que es un proceso estructurado a la hora de hacer una investigación para que no falten datos importantes. Y también la importancia de las opiniones de los encuestados y entrevistados para hacer una investigación mucho más completa. Yo, Jesús Fuentes, aprendí cómo es que las pequeñas cosas como el arte definen la identidad cultural. Aprendí la manera de difundir información de maneras atractivas para el público objetivo, así como la forma de contar la muestra y la población mediante encuestas para el público, puesto que antes no sabía cómo llegar al tipo de personas a las que quería llegar. Yo, Samantha, en este proceso aprendí que para una investigación completa se requieren considerar múltiples fuentes y técnicas y que pueden ser recabadas por distintos medios si sabemos cómo aplicarlas, como fue el caso de las entrevistas, encuestas y otros medios de observación. Yo, Dirson, aprendí principalmente que es muy importante tener en cuenta a qué personas va dirigida tu investigación y a quiénes vas a observar, además de que es bastante útil utilizar diferentes métodos de recolección de datos como encuestas o entrevistas para obtener más información que te ayuden en una investigación. Maravilloso, muchas gracias por el reportaje. Y en otras noticias,